Vamos a orar. Empezamos con la oración. Dios bendito, esta noche te damos gracias por el cuidado que has tenido con nosotros durante las horas que ya pasaron. Estamos aquí para estudiar un poquito más acerca de tu palabra, de algunas cuestiones que tienen que ver con los profetas, tus siervos que sirvieron en tu causa hace algunos años ya. Pero, Señor, sabemos que de alguna forma este mensaje sigue igual de vigente, igual de importante, y de alguna forma también la misión que tenemos ahora nosotros se parece a la de ellos, y queremos entonces rogarte que el Espíritu Santo nos ayude a entender por estos libros, pero también entender mejor qué podemos hacer para que esos libros también sean vivos, útiles para tu iglesia hoy en día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchachos, entonces, haciendo un repaso de lo que vimos la semana antepasada, porque la pasada no pude estar con ustedes, entonces vimos dos asuntos. Bueno, vimos primero acerca de la cronología, ¿no? De dónde ubicar históricamente a los profetas. Pero ya cuando entramos a los principios de interpretación o de análisis de los profetas, hablábamos de dos principios que espero que estén viendo ahorita en pantalla. ¿Los están viendo? ¿Sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, pastor. Okay. ¿Y si ven ahorita el documento de Word? Sí. Sí, ok. Vamos entonces. Afirmativo. Los dos que vimos son estos que están aquí ahorita en la pantalla. El uso de repeticiones y el uso de la estructura literaria. Las repeticiones hablan del tema. La estructura nos habla del objetivo. Aquí tienen entonces ustedes, muchachos, una herramienta o dos herramientas que sirven mucho para entender un libro profético. Porque si ustedes detectan esas frases o esos términos que se repiten, van a entender los temas o el tema principal del libro. Y si se fijan en la estructura, si logran ponerle la atención necesaria a la estructura de ese libro, también van a entender el objetivo. Si usted va a predicar, ustedes van a predicar de algún profeta, deben saber cuál es el tema principal del libro y deben saber cuál es el objetivo de ese libro. Por lo tanto, estos dos asuntos son importantísimos para no agarrar monte, ¿no? En primera instancia, porque cuando predicamos de los profetas tendríamos que saber por lo menos estas dos cosas que ellos mismos nos pusieron de una forma que tenemos que ir nosotros rastreando, de una forma que nosotros tenemos que ir buscando con calma, ¿verdad? Con algunas herramientas para el idioma del hebreo y todo esto, pero al final de cuentas es un trabajo que bien vale la pena porque será recompensado con saber cuál es el tema principal del libro y cuál es la intención o el objetivo también de ese libro. No sé si alguno de ustedes intentó hacer algo con estos dos. Creo que íbamos a hacer, alguien sugirió que hiciéramos algo del punto número 1. No sé si alguien logró rastrear algún concepto, alguna palabra que se repite en algún profeta que quisiera compartirnos brevemente para ver si pudieron ponerlo en práctica. Estás hablando de lo de las obras, ¿no, pastor? No te escucho bien. Lo de las obras, o sea, de la palabra obra. Obras, sí. Hablamos en clase de eso, sí. Pero alguien más hizo una búsqueda de otra palabra. ¿No? Bueno, está bien. La idea solamente era ver si se habían podido tener ese tiempo, esa oportunidad de hacerlo, pero vamos a seguir entonces con el punto número 3. El punto número 3, compañeros, es el que ahora aparece en pantalla. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven ahí? No, pastor, por lo menos yo no veo ningún punto 3. Ok, va otra vez. ¿Allí? Ahí está bien. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bien, entonces el punto 3, ¿alguien que lo lea, por favor? Dice En la literatura profética. Vamos con Iván. Ok. En la literatura profética, los detalles deben verse solo después de analizar su contexto completo. Gracias, Iván. Este asunto tiene que ver con no quererse comer todo el pastel de una sola mordida.
voy a empezar ilustrándolo de esa forma, ¿no? A veces nosotros queremos saber todo lo que significa Ezequiel capítulo 1, ¿no? Y qué significan las ruedas y qué significa los ojos que tenían los seres vivientes y por qué la cara de águila y por qué la cara de hombre y un montón de cosas que incluso, y en algún momento creo que he platicado con alguno de ustedes, hay autores no eruditos necesariamente reconocidos, pero hay autores que han hecho del libro de Ezequiel un libro en donde ellos piensan que incluso aparecen ovnis y se puede pensar, dicen ellos, que él tuvo de alguna forma conocimiento de los extraterrestres y cosas de esas. Porque esta gente se pierde en los detalles, ¿no? Al final de cuentas quieren comerse el pastel de una sola mordida diciendo, ya entendí todo, porque ya fui detalle por detalle. Sin embargo, recuerden que en última instancia la literatura profética es una literatura que originalmente fueron sermones. Ya lo mencionábamos la clase anterior o la sesión anterior. Y si fueron sermones, usted cuando escucha un sermón, normalmente no va a recordar todos los detalles. Recuerden que incluso hay estadísticas y se han hecho estudios sobre eso, ¿no? De que retenemos poco de lo que solamente escuchamos, se retiene un poquito más cuando escuchamos y vemos y todo eso. Y entonces los detalles no los vamos a recordar normalmente al paso del tiempo. Pero lo que sí podemos recordar, o debiéramos recordar, es el contexto completo del libro, o del sermón. Si el libro si yo quisiera predicar del libro de Nahum, yo podría detenerme en cada versículo para ver los detalles que aparecen ahí en ese libro y tratar de entender cada versículo y por qué dice esto y por qué dice lo otro. Pero podría perderme en esos detalles y no entender el contexto completo. Tengo que ir y entender cuál es el contexto completo del libro de Nahum. Y el contexto completo es que Asiria será destruida, que Asiria va a ser destruida, porque Asiria merece el juicio divino por su comportamiento, por su actitud hacia el pueblo de Dios, por su maltrato hacia el pueblo de Dios, y por lo tanto, lo que necesitamos entender es que Nahum se escribe en el contexto de decirnos, Dios va a hacer juicio contra Nínive, contra Asiria. Nínive era la capital de Asiria. Entonces, muchachos, no se trata de leer todos los versículos e ir encontrando todos los detalles en cada versículo, sino primero hay que ir a los detalles, pero primero analizar el contexto completo. Por eso empezamos con lo de las fechas hace 2 semanas, porque yo tengo que entender cuándo se escribió Abdías para interpretarlo bien. Yo tengo que entender cuándo se escribió Jonás para entenderlo bien. Tengo que entender cuándo y en qué circunstancias se escribió el libro de Sofonías para entender también después los detalles que aparecen en el libro de Sofonías, de Joel o de cualquier otro libro de los profetas. Entonces recuerden esto, no hay que detenerse primero en los detalles, sino tenemos que entender el contexto completo. Eso implicaría que a lo mejor tendríamos que mover el 3 al 1. En algún momento podríamos pensar que aquí el orden en el que estamos viendo estos puntos podría alterarse, pero ustedes ya lo van a decidir a la hora de poner en práctica, si así lo desean, estos lineamientos. Bien, avanzamos con el punto 4. En la literatura profética, los detalles deben verse, perdón, este está repetido aquí. El 4 sería más bien aquí sería un error. 4. Los escritos proféticos son primordialmente exhortatorios, o si usamos una palabrota, parenéticos, es el término técnico que se le da a la literatura profética, en cuanto a su intención, en cuanto a su naturaleza. Son escritos exhortatorios o parenéticos y deben analizarse como tales. Regreso al punto de que los escritos proféticos son sermones, fueron originalmente sermones. Así que si ustedes quieren predicar un sermón que exhorte a la gente, que exhorte a la iglesia, que exhorte a los miembros, pues no hay mejor lugar que ir a los profetas, porque estos libros fueron escritos con esa intención, la intención de exhortar, de llamar hacia un cambio ético o tomar decisiones éticas
en este caso de parte del pueblo de Dios. Entonces, muchachos, esta noche estos dos puntos que hemos añadido tienen que ver con analizar el contexto completo del libro profético que estemos estudiando, y lo otro es analizarlo como sermones, tomarlos como sermones y aprovecharlos como tales. La intención de un libro profético no es contarnos solamente lo que estaba pasando en el año 600 o en el año 700 antes de Cristo. La intención no es como una narración, ¿verdad? A excepción de Jonás, y aún así Jonás sigue siendo parenético o exhortatorio. No es como los libros históricos, decía, que solamente nos narra a través de los relatos que nos narran los autores, se nos presenta algo acerca de Dios. Aquí es más bien Dios pidiéndole un cambio de conducta, un cambio de acción, de rumbo a los receptores del mensaje a través de los profetas. De ahí que podamos recordar o mencionar que la palabra arrepentimiento, si los profetas son parenéticos o exhortatorios, obviamente van a hablar del arrepentimiento. Recuerden que la palabra arrepentimiento en hebreo tiene la intención de describir una acción, no algo abstracto, y la acción simplemente es volver. Si vamos hacia la izquierda, la palabra arrepentimiento en hebreo es dar vuelta e ir ahora hacia la derecha. Para eso se escribieron originalmente los libros proféticos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, muchachos? No, pastor. Yo sí, pastor. Sí, adelante. Disculpe, en lo que es el punto 3, que es indispensable antes de meternos a los detalles, saber el contexto completo. Definimos contexto, lo que en algún momento también comentábamos, lo que es el background, pensando en su fecha de composición, de escritura, los receptores originales, el tema central, la teología que trae el libro, pero eso no implica entonces también irnos a los detalles. ¿Cómo logramos esa parte? ¿Comentarios? Sí, por eso les decía que pareciera que tendríamos que alterar los números, el orden de los números ahí, ¿no? El punto aquí es que realmente tratar de imponer un método a un libro, estamos tratando de ponerle una camisa de fuerza en cierto sentido, porque los libros pues no son una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática. Los libros, dependiendo de cada uno de los libros, cada uno tiene sus propias naturalezas, sus propias características, y cuando vamos a un libro, el mismo libro nos va a ir diciendo, mira, primero es conveniente que abordes los detalles acá, o primero es conveniente que primero te fijes en la fecha, primero es conveniente que te fijes en el tema, pero mayormente es mejor empezar por el contexto. Y sí, abarcaría todo eso, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto que tiene el mismo autor, que es ahorita lo que vamos a pasar a ver, porque todo eso va a ayudarnos a ponernos primero en la escena, en el ambiente, en el escenario del libro, y de ahí entonces partir a lo demás. No digo que si empezamos por el otro lado, por el punto de los detalles, no nos vaya a servir. A lo mejor simplemente es cuestión de probar y ver en cada libro, cuál método nos funciona mejor. Habrá libros que por el mismo tamaño, como hemos visto en la sesión anterior, va a ser mucho más fácil analizar los detalles. Pero habrá libros como los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, que empezar por los detalles sería básicamente un suicidio, ¿no? Bueno, no un suicidio, pero sí por lo menos un trabajo demasiado exagerado. Y tardaríamos tal vez más en empezar que en desanimarnos, porque la cantidad de detalles sería excesiva, ¿no? Pues tendríamos que ir primero al background, como mencionas, ¿no? Ya. Bien, entonces seguimos ahora con el asunto del autor. Vamos con los principios de interpretación que quiero compartirles, pero que ahora tienen que ver con el autor, no tanto con el escrito, sino con el escritor. Ahí se ve. Sí. Bien. Autor. Jesús, léenos el número 1, por favor.
El trasfondo social del profeta determina en gran medida el estilo y la terminología de sus mensajes. Gracias. Por eso es importante meternos ahora o ponernos en las sandalias del profeta. Porque si yo quiero realmente entender por qué Amós habla de una canasta de frutas, pues tengo que saber que a él le gustaba hablar de frutas porque él trabajaba en eso. Tenía que ver con el trabajo en el campo. Si yo quiero saber por qué Ezequiel habla tanto del templo, pues es que tengo que recordar que él se crió para ser sacerdote. O sea, el trasfondo social, el trasfondo de cada uno de los hombres que Dios llamó para ser profetas, determinó su estilo, en gran medida por lo menos, el estilo y los términos que utilizaron. Y esto podemos aplicarlo, por supuesto, a la señora White. La señora White, en el trasfondo que ella tenía, muchas veces va a usar nomenclatura o, que digamos, terminología que tiene que ver con la iglesia de sus días, con la denominación a la que ella perteneció incluso, ¿no? La relación entre el metodismo y el adventismo es muy estrecha en varios aspectos, no que sea lo mismo, no que el metodismo sea mejor o peor que la iglesia adventista, simplemente estamos hablando de una conexión por el trasfondo que tenía la señora White y se puede encontrar esos parecidos porque el trasfondo que ella tenía determinó en gran medida el estilo y la terminología de sus mensajes. Incluso la gente que dice que la señora White plagió, pues está pasando por alto que el trasfondo de ella en aquellos días era común, era algo normal, citar a otros autores sin tener que especificar en cada momento la fuente o la referencia específica de donde se estaba citando esos autores. En fin, la idea aquí no es hablar de la señora White, solamente estoy poniendo este ejemplo de que esto aplicaría a cualquier profeta. El trasfondo social de ese profeta va a determinar mucho sus mensajes. Por ejemplo, habrá libros en donde no tenemos información de a qué se dedicaban los profetas o esos seres a los que Dios llamó, pero por ejemplo en el libro de Habacuc, aunque no se nos da esta información de a qué se dedicaba Habacuc directamente, si era digamos un profeta por profesión o si tenía otra profesión o se dedicaba a otra cosa, hay quienes piensan que por el capítulo 3 de Habacuc, que es un salmo, pues que él también de alguna forma tuvo contacto con el sacerdocio, porque él podía escribir un salmo que tuvo utilidad litúrgica en algún momento en el pueblo de Israel, o pueblo judío sobre todo ya, el pueblo judío, porque posiblemente tenía acceso a esa ala o a esa sección de los levitas que se dedicaban a la música en el templo. Entonces, obviamente, si esa conexión la pudiéramos demostrar con seguridad, por eso entenderíamos también que a él se le ocurre terminar su libro con un salmo, ¿verdad? Habacuc. El capítulo 3, que es el capítulo final, es un salmo, porque el trasfondo social del profeta habría determinado también que escogiera eso como un cerrojo, un broche de oro a su libro. ¿Está bien? Entonces, ustedes inviertan el tiempo necesario en los comentarios, en las introducciones de los libros proféticos para ver qué información pueden rastrear sobre los trabajos, las ocupaciones, el origen de cada uno de estos profetas hasta donde sea posible, porque ustedes tienen que estar al tanto de cuando encuentren términos que tienen que ver con ese origen, poderlos explicar y poderlos usar de una manera mucho más consciente y útil, sabiendo por qué dice lo que dice esta persona, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. El lunes pasado que no pudimos encontrarnos aquí en la clase fue porque tuve que ir a un funeral. Y ahorita mismo empezamos ahora a las 9 porque vengo de levantar un voto bautismal. Entonces, si los libros proféticos se hubieran escrito en nuestros días y alguno de ustedes o un servidor fuera llamado a escribir un libro profético o a ser un profeta, los libros que escribiríamos, si escribiéramos varios o uno solo, el libro que escribiéramos hablaría de
de devotos bautismales, porque nuestro trasfondo es el pastoral. Nuestro libro diría algo sobre cuando íbamos a atender un funeral. Explicaríamos o ilustraríamos algún mensaje de Dios a la iglesia de hoy en día a través de un funeral, a través de las prácticas de un funeral. Y si incluso quisiera usar alguna ironía o algún recurso extremo, aún dentro de esa ilustración actual, que sería mi trasfondo para hablar o escribir un mensaje de parte de Dios, pues exageraría algunas cosas que pasan hoy en día. Les sigo hablando de lo que me pasó hace 8 días en el funeral. En el funeral, mientras estábamos esperando que llegara algunos familiares que faltaban para empezar con el servicio, pues era un lugar en donde se les ocurrió poner un toldo, y digo, eso no está mal, ¿no? Me refiero a que ahorita van a ver por qué el toldo fue una mala idea. El toldo estaba pues bien amarrado, bien tensado, postes y cuerdas, todo estaba bien. Sin embargo, de ese toldo caían unas cintas de papel de China. En ese lugar, una comunidad rural, alguien se le ocurrió que era buena idea adornar con ese tipo de cintas de papel de China, así como cadenas. Tal vez ubiquen ustedes esa imagen ahorita en su mente. Y esas cadenas de papel China estaban cerca de esas velotas que ponen. ¿Cómo le llaman ustedes a esas velas grandotas? El cirio. Ándele. Entonces empezó a soplar mucho viento y una de esas llamas agarró el papel de China, una de las cadenas de papel de China. Y esto empezó a arder, pero hacia arriba, o sea, obviamente, ¿no? Hacia arriba, empezó a subir la lumbre de volada, muy rápido, y la gente empezó a gritar y a correr a buscar agua porque el fuego iba directo hacia el foco. Habían puesto también un foco, un cable, ¿no? Un foco ahí para iluminar en la noche el toldo, y todo eso iba a ser instalación eléctrica, digamos, ¿no? Y la gente, sobre todo las damas, ¿no? Pues empezaron a gritar y a hacer ahí mucho escándalo. Y no sé, se me ocurre que si yo tuviera que escribir un libro, si fuera un profeta, a lo mejor pondría, ay del pueblo que incluso hasta los funerales se equivocan, ¿no? Porque queriendo hacer algo bueno, terminan incendiando el lugar en donde está su muerto. No sé, serían exageraciones para poner como ejemplo de que ese trasfondo nos serviría para transmitir el mensaje, porque Dios encuentra a la gente en donde está y le habla con su idioma y en sus circunstancias. Y a los profetas no los cambió de su forma de ser, simplemente los capacitó para transmitir un mensaje, pero ellos seguían hablando y pensando. Si eran sacerdotes, pues como sacerdotes; si eran agricultores, pues como agricultores, etcétera, ¿no? Dios usó las capacidades de esas personas en su contexto, y con la unción del Espíritu Santo, por supuesto, fueron muy útiles en su momento. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto, que sería el de... ¿Dónde estamos? Aquí está. Por lo tanto, no se puede separar la personalidad del profeta del intento del mensaje divino. Digamos que esa es una implicación del número 1, no lo voy a desarrollar, simplemente lo mencionamos, ¿no? La personalidad está impregnada en ese libro y hay que detectarla, no porque sea asunto de salvación, sino porque me va a ayudar a transmitir mejor ese mensaje, sabiendo qué tipo de persona era quien transmitió originalmente el mensaje. El punto 3 dice: el profeta busca el significado y el alcance cósmico de los hechos que describe. Y esta parte es la que ya nos lleva a los ámbitos, o al ámbito de la escatología, el asunto de cómo es que el profeta va a empezar a hablar del futuro, aunque está hablándole a un pueblo en el presente, ¿no? Un Joel que empieza a hablar de la plaga de langostas, que era un asunto histórico, real para las personas de sus días, pero que después eso lo convierte en el día de Jehová, lo convierte en un día terrible que en el futuro se va a presentar como día de juicio, pero también de liberación, porque siempre en la Biblia el juicio tiene esas dos caras, no lo olviden, ¿no? El juicio siempre tiene la cara de la cara punitiva, el castigo, la reprensión, pero por el otro lado siempre tiene también la parte vindicativa, la parte de liberación para los que son fieles. Bueno, entonces en ese mensaje de Joel, el profeta está hablando, repito, de langostas que la gente en sus días conocía, de una plaga que seguramente muchos de ellos estaban padeciendo los estragos de que se había
arrasado las cosechas habían sido arrasadas y todo eso. Pero el profeta es capaz, con ayuda del Espíritu Santo, de ver el alcance cósmico de los hechos que describe. Él rebasa, inspirado por Dios, al presente, se lanza al futuro, y muchas veces seguramente no entendió todo lo que eso implicaba, pero él es capaz de dar ese salto cósmico, vamos a llamarlo así, a través de sus mensajes. Y pues déjenme hacer otra vez una aplicación aquí en el asunto de nuestro ministerio en la predicación, ¿no? A la hora que tú y yo predicamos, tenemos que de alguna forma aprender a dar ese salto, no porque estemos inspirados como un profeta, sino porque estudiando y predicando de uno de estos profetas, tendríamos que ser capaces de decirle a la gente en términos actuales de su presente, en términos de su historia, de su propio contexto, que lo que se está haciendo o lo que se espera que hagan o hagamos tiene un alcance cósmico, tiene un alcance que va a trascender a la eternidad incluso, ¿no? Y por eso es que los profetas a veces dan ese salto que es difícil de entender si no tomamos en cuenta todo lo que estamos diciendo, o se podría malinterpretar ese salto o interpretarlo de una manera equivocada, y en su momento hablaremos de cómo saltar, cómo hacer ese salto cósmico, pero de que los profetas lo hacían. Y la Biblia misma nos va a dar la evidencia de que había una metodología en ir haciendo ese salto, pero la intención, por supuesto, era llevarnos al punto del alcance final de sus mensajes. El día de Jehová no era solamente una advertencia para un pueblo conocido por Joel. El día de Jehová tenía un alcance cósmico en el sentido de que sería la liberación final de Dios actuando desde Sión y redimiendo a su pueblo. De ahí que el libro de Apocalipsis va a retomar básicamente el libro de Joel, capítulo 2 y el capítulo 3, varios versículos del 2 y el 3, para hablar de los 144,000 en el monte de Sión. La ubicación de los 144,000 en el monte de Sión básicamente está tomada de Joel 2 y de Joel 3. Y repito, no es que Joel haya entendido que su mensaje, años después, Juan lo iba a convertir a ese grado de culminación escatológica, ¿no? Con los 144,000, pero Dios lo usó para desde sus días hablarnos de que hasta allá llegaría la decisión de las personas que se prepararan o no se prepararan para el día de Jehová. Entonces, nuestras predicaciones yo creo que deberán también tener esa perspectiva, ¿no? Mantener esa perspectiva del presente, pero con un alcance cósmico, por llamarlo de alguna forma. Y entonces el último punto me gusta mucho porque al final de cuentas Dios, cuando llamó a los profetas, pues sí, fueron sus instrumentos, fueron sus aliados de alguna forma, y sobre todo sus siervos, ¿no? Para llevar el mensaje que Dios les había comunicado. Pero al final de cuentas ellos fueron los primeros beneficiados, al igual que tendría que pasar con nosotros. Cuando preparamos un sermón o nos preparamos para instruir a la iglesia, tendría que afectar nuestra experiencia espiritual primero, la propia experiencia del predicador, antes que la experiencia de los miembros. Y los libros proféticos son eso, son el resultado de la experiencia espiritual de sus autores. Y aquí les presento algo que el Dr. William Shea describe en su libro sobre Daniel. No es un profeta menor, ya sabemos, ¿verdad? Pero déjenme usar este ejemplo porque creo que ilustra muy bien lo que estoy mencionándoles ahorita, lo de la experiencia espiritual. Cuando uno estudia el libro de Daniel, en primera instancia no hay visión para Daniel, más bien lo que podría parecer es que Dios dejó de comunicarse con su pueblo, incluso porque los babilonios los llevan prisioneros, y por supuesto eso no era lo que esperaban ni fue nada agradable. Y después aparece un Dios revelándose a través, pero de un pagano, que sería Daniel capítulo 2, cuando el sueño que tiene Nabucodonosor, y Daniel empieza a tratar de ver que Dios está actuando allí, más bien es el instrumento para interpretar ese sueño, pero la comunicación fue a través de un pagano, ¿no? De un rey pagano. Más adelante, ya Daniel tiene una visión que le llamaríamos más bien un sueño, porque fue en la noche. Más adelante ya tiene una visión directa, y esta visión es en el día. Estamos hablando ya de los capítulos 7 y 8. Y cuando llegamos al 9,
y en el 10 es mucho más claro, Daniel va a hablar de seres celestiales que aparecen, ¿verdad? Que se le presentan y tienen contacto o de alguna forma comunicación por lo menos con él. Pero al final de su vida, lo que sería la implicación de la parte final del capítulo 10 y por ende la parte final del 12, recuerden que, bueno, si no lo saben, lo recordamos todos ahorita, del 10 al 12 es una sola unidad en el libro de Daniel. Entonces el capítulo 10 que empieza con ese ángel que se presenta ante Daniel y dice, yo quería venir desde hace tiempo, pero no me dejaba venir el rey de Persia y todo esto. Ese mensaje culmina hasta el capítulo 12 cuando le dicen a Daniel, mira Daniel, tú tranquilo, tú vas a descansar, pero te prometo que te vas a levantar. Y así cierra el libro de Daniel. Entonces, básicamente, el libro de Daniel es el diario espiritual de crecimiento, o el diario de crecimiento de la vida espiritual de Daniel. Y si nosotros podemos rastrear eso en los otros libros proféticos, nos vamos a dar cuenta que Dios era muy bueno. Es decir, Dios no solamente usó a los profetas como instrumentos, como sus siervos para presentar un mensaje. Dios quería presentarse directamente a esas personas, les dio el privilegio de conocerlo directamente. De ahí entonces que sea tan triste la historia de Jonás, que teniendo esa experiencia o ese privilegio para con Dios, pues él se quiso esconder y todo lo que sabemos de esa historia. Pero al final de cuentas, si los profetas eran los primeros beneficiados, eso nos habla de un Dios que realmente los quería, que realmente los amaba, aunque hay momentos en los cuales tampoco se entienden algunas acciones, como por ejemplo la muerte de la esposa de Ezequiel y todo eso, ¿no? O que se le prohíba a Jeremías casarse, en fin, son cosas que al final de cuentas en la experiencia espiritual también forman, aunque a veces no se entienden, pero nos ayudan a depender más de Dios. Y yo creo que muchos de esos profetas, su experiencia espiritual fue creciendo también gradualmente conforme iban presentando sus mensajes, o simplemente si su libro era muy pequeño y solamente aparentemente tuvieron que hacer una presentación del tema, pues aún ahí su experiencia tuvo que crecer, porque no era cosa fácil decirle ve y predícale a Nínive o ve y predícale a un país que te puede hacer daño simplemente porque le digas que vas de mi parte. Y eso requirió un esfuerzo, una decisión y crecimiento en confianza de esa persona, de ese profeta, en Dios. Por eso es que si ustedes no solamente leen los libros proféticos como un texto bíblico donde sacar más sermones para predicar, que sí, por supuesto, están ahí, nos pueden ayudar para eso, pero también logran ver a un hombre que va creciendo, que va entendiendo, que va amando más al Dios que le permitió conocer su mensaje y compartirlo, pues eso sería extraordinario. Recuerden que al final de cuentas el Dios que se comunica con los profetas es un Dios que se revela, y en esa revelación los primeros beneficiados pues serán los profetas. Entonces, muchachos, en suma, en cuanto a los hombres, sí. Quiero hacer un comentario. Respecto a lo que acaba de comentar, me parece que es muy importante ver que no todos los profetas estaban, ¿cómo decirlo?, tenían un énfasis tan grande en el asunto del conflicto cósmico, porque su trasfondo era más interno. Sí. En cambio hay otros que explotan ese trasfondo, ese asunto del conflicto cósmico, y que me imagino que el Señor los escogió por su personalidad, y creo que debiésemos tener mucho cuidado con eso para poder escoger. O sea, Dios nos da un abanico de diferentes profetas menores para a veces predicar a la iglesia en asuntos que son internos del, digamos en este caso del adventismo, pero hay otros profetas que son evangelísticos. Por ejemplo, estoy pensando en Abdías, ¿no? El mensaje a un pueblo que era extranjero, pero que Dios también amaba. Entonces sería muy prudente que nosotros en ese análisis del trasfondo del profeta podamos ver dentro de sus cualidades qué es el mensaje que Dios le dio. Era a veces muy enfático hacia el mismo pueblo de Israel y no tocaba muchos asuntos del conflicto cósmico, de culturas circundantes, pero había otros que era un énfasis totalmente proyectado hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, Jonás o Abdías, o en los mayores el libro de Isaías.
Pero creo que eso es bien importante ahorita lo estaba pensando y digo, pues eso es lo primero, ¿no? Sí, como les digo, cada libro te va a ir pidiendo sus propias, te va a ir diciendo sus propias características, te va a ir diciendo sus principales énfasis, pero aún en esos libros evangelísticos que mencionas, yo creo que también hay alcance cósmico, porque Claro. al final de cuentas el evangelismo sin el gran conflicto no sería el evangelismo bíblico. Pues. El querer alcanzar a Nínive, o que Nínive quiera destruir al pueblo de Israel, o Babilonia, o lo que sea, tiene en el Nuevo Testamento la vertiente de que eso tiene algún detalle o alguna, ¿cómo se puede decir? Alguna relación con la batalla final también en contra del pueblo de Dios. Yo creo que no están peleados los dos conceptos, pero definitivamente Claro. habrá libros que son mucho más dedicados a una parte que a la otra, ¿no? Conceptos de juicio, ¿no? La ley de Sí, Dios siempre implícita. sí, es correcto. Y sí, son principios que estamos viendo así, digamos, de manera muy general, pero el trabajo que ustedes puedan hacer ya de manera individual, eso es lo que sería más útil para llegar a las conclusiones de cada libro, ¿no? Pastor, Sí. yo quiero regresar un poquito a lo que usted estaba mencionando respecto al desarrollo espiritual del profeta, lo que en inglés se entiende más, ¿no? The journey, ¿no? Ese Uh-huh. camino que llega a una culminación especial. Y es que es claro en la mayoría de los profetas, si acaso el único que desde mi perspectiva parece no quedar bien desarrollado este camino de desarrollo espiritual es en Jonás, pero en todos los demás, a pesar de que Jonás es un viaje, ¿no? Hasta en eso se compara, pero en todos los demás, los libros, los profetas menores terminan con mensajes de esperanza. Uh-huh. Es un énfasis que está enfocado siempre hacia la liberación, siempre a Jehová haciendo un llamado, siempre a Jehová diciendo que va a destruir por completo a Siria. Es esa parte donde el mensaje termina con un desarrollo espiritual de entrada para el escritor pleno, y para quien recibió el mensaje no se va a quedar con un mal sabor de boca. Correcto. Y si amaban a su pueblo, imagínense saber que venía la esperanza, imagínense saber que venía la restauración, pues ellos terminaban encantados de la vida, porque decían, después de todo este mensaje, aunque puede ser duro, puede ser difícil de predicar o de llevarle a la gente, es un mensaje que puede traer o debe traer restauración, arrepentimiento, esa esperanza de un nuevo inicio, y por eso los profetas, todos prácticamente, terminan con esa nota de positivo. Y como bien decías, a excepción aparentemente, recalco la palabra aparentemente de Jonás, porque aunque el libro no dice que Jonás haya terminado siendo bueno o con un final positivo, es obvio que cuando escribe este libro es porque ya cambió. Es decir, el libro de Jonás se escribe por un hombre, por un Jonás, que ya entendió la lección, y como ya la entendió, por eso lo escribe. No es que Jonás, mientras estaba haciendo berrinche, escribió todo esto y terminó el último capítulo de su libro y nunca más regresó a hablar con Dios a ver qué más podía aprender o desaprender de lo que había hecho, ¿no? Sino que cuando Jonás escribe el libro seguramente es porque ya aprendió, porque encontró que ese Dios que le obligó aparentemente a ir a un lugar donde no quería, lo que estaba haciendo era enseñarle qué tipo de Dios tenía que conocer, porque el Dios que estaba conociendo o que él decía conocer, aparentemente todavía no era del tamaño del Dios que realmente es, ¿no? Un Dios que ama incluso a una calabacera. Entonces, Y yo pienso, pastor, perdón, sí, que por lo que comentaba David de adelante. esto de Jonás, ¿no? Si tomamos que son sermones o que básicamente esos son, pues inclusive la franqueza de Jonás de dejar plasmado pues su arrebato final, ¿no? Sí, Es como cuando nosotros decimos en un sermón, oh, y yo estaba bien enojado con Dios y no entendía. O sea, él deja la experiencia completa, posiblemente para dejar un testimonio de cómo Dios fue capaz de obrar en él, ¿no? A pesar de su carácter y a pesar de las cosas que en ese momento él no entendía. correcto. Sí, estoy de acuerdo, perfectamente. Bueno, compañeros, entonces, pues lo que hemos visto en esta noche tiene que ver más con bueno, sí vimos todavía
de los aspectos del libro, pero me quedo más con el asunto de los aspectos del autor, ¿verdad? Vimos 4 y esos 4 tienen que ver con la persona. Tenemos que meternos en las sandalias, ponernos las sandalias de los profetas para sacarle mayor provecho a sus libros, ¿verdad? Su trasfondo, su personalidad, ese intento de consciente o no al 100% de ir al alcance cósmico de lo que está describiendo, y por supuesto, ¿verdad?, su recorrido, su crecimiento espiritual. Todo eso está ahí en esos libros, y cuando uno lo va encontrando, lo va viendo, pues la perspectiva del mensaje no solamente crece, sino que es mucho más fácil de exponer. A menudo yo digo que, y con esto quiero cerrar, a menudo yo digo que me identifico mucho con Habacuc, ¿verdad? Pero a la vez también siento que Habacuc, en su experiencia espiritual, representa una persona con una capacidad de ser muy sincero, pero incluso pudiera no caer rayando en la irreverencia o en el atrevimiento, ¿no?, en la forma en la que se dirige con Dios, quejándose y todo esto. Pero es que es parte del desarrollo espiritual que estaba aprendiendo mientras estaba recibiendo y compartiendo el mensaje. Por eso cuando termina el libro, lo que aprendió después de esas quejas y después de que Dios lo escucha, no lo reprende, no lo regaña. Oye, ¿por qué me gritas? ¿Por qué me quejas? Tú no tienes derecho a pedirme por qué, ni cuándos, ni cómo, ¿no? Pero Dios no solamente lo escucha, sino que le responde. Y cuando llegamos al libro, a la parte final del libro, Habacuc termina cantando. Por eso decíamos que es un salmo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 3? Habacuc conoció a un Dios que, aunque no le puede explicar todo, aunque no le puede dar todos los detalles, le dice lo suficiente como para que Habacuc diga, pues yo puedo seguir confiando en ti, ¿verdad? Aunque me falte todo el sustento, aunque no haya fruto en las vides, aunque no haya fruto en el ganado, mi confianza está en el Dios de mi salvación, dice Habacuc capítulo 3, ¿no?, al final. Y de eso se trata, al final de cuentas, la vida cristiana, ¿no?, de que entre subidas y bajadas, entre momentos no tan fáciles de sobrellevar y algunos mucho más fáciles de experimentar, podamos ir creciendo y al final de cuentas, cuando termine nuestra historia, cuando termine nuestro trayecto en esta tierra y nuestra misión en particular, pues poder darnos cuenta que el Dios que nos iba dirigiendo es el Dios que sabía lo mejor y que es un Dios también, por supuesto, que nos ayudó a crecer, a entender y a poder compartir mejor su mensaje, ¿no? Muy bien, compañeros, pues vamos a ir cerrando aquí. Jesús, haz la oración final, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de tener la clase con nuestro pastor Alejo. Te pido que lo bendigas, Señor, y lo prosperes en su ministerio. Bendigas a su familia, Señor, y a todas las personas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuídense, muchachos. Dios les bendiga.